bien. Vamos entonces al siguiente caso que está... Lo que está detrás. Lo que está detrás. En un artículo que publicó Mauricio Figueroa y otros... En un artículo que... ¿no? Enciende. ¿Quién más aquí? No, si no se enciende. ¿Aló? Sí, sí. ¿Y cómo? Aquí está. Ahí se está. ¿Aló? En un artículo que publicó en la revista Nomase, Mauricio Figueroa, con otros, él establece con un método acústico y con un método perceptual 4 variantes del conjunto consonántico TRA. Este tiene una larga historia también porque marca diferencias a nivel dialectal, por ejemplo, regional, en distintas partes del habla española hispanoamericana, porque se ha asumido también un sustrato mapuche, eventualmente, donde existe este fenómeno de ya, por ejemplo, ya, cha, algo así, chapic, chapicarse, practicarse español, entre otros, ¿no? Entre otras palabras. Entonces, nosotros quisimos observar también qué ocurría, pero aquí entramos en la modalidad discursiva. Aquí agregamos un elemento más, es decir, observamos la variante de tra en lectura voz alta versus tra en entrevista, en todo Chile. Entonces eso es bien interesante porque vocales solamente era entrevista y lo que acaba de presentar Daniel del argumentalismo es solamente lectura. Entonces tenemos pendiente vocales en lectura y tenemos pendiente va en entrevista, donde yo pienso que por ejemplo la edición va a subir, aquí no fue considerada, pero a mí me parece que cuando uno está hablando evidentemente uno está, o sea, tiende a caer esa B muy fácilmente. Las variantes que aparecieron en esta muestra solo corresponden a 3. Otro, que es la primera, la más ligada al fonema, si se quiere, algo así como 8, que es muy suavecita, 8. Una tercera que ya la escuchamos, por ejemplo, en nuestra presidenta Bachelet, 8, o en Frey, Chabajo, ¿sí? Expresidente, por lo demás. Y una cuarta que no aparece en la muestra, que es algo así como 8. ¿Sí? Esa no apareció en esta muestra, lo que es bastante razonable porque eran profesionales, y esta de Coayo, esta más bien aparece, está registrada en el nivel sociocultural bajo. Entonces, bueno, tenemos aquí los resultados generales. Veamos los porcentajes que están marcados con rojo. Observen ustedes que la primera, otro, tiene un 86,4% en lectura. O sea, la lectura propicia que uno diga 4, otro, trabajo, etc. Pero cuando vamos a entrevista, y yo puse oído, tanto el rector como la decana, ambos usaron en algún momento la variante 2, algo así como 4. Los dos. Y uno también la tiene, y varios de nosotros, y probablemente todos la tenemos. Nosotros oscilamos entre 1, 2 y 3 en todo Chile, eso es lo que yo creo. Y estos datos de alguna manera apuntan a esto mismo. Entonces observen cómo baja de 86,4 a 70,4. Es decir, en una situación de menos control, ya empieza a aparecer, desaparece, otro baja a 70,4 y ya, otro sube a 26%. Y la tercera, que es un poco más marcada, 8, aparece, pero no tanto, 2,6% en lectura, casi nada, y un poquito más en entrevista. O sea, parece que las que compiten aquí en la 1, otro, y la 2, 8. Esas dos serían las que están fundamentalmente en este corpus compitiendo. Veamos qué ocurre a nivel de ciudades. Tenemos aquí todos los datos. Es interesante marcar, por ejemplo, ¿dónde tenemos resultados parecidos? Porque este es un sonido que sí podría estar asociado, o sea, este es un sonido que se escucha. Este sonido sí podría estar asociado al norte, al sur, al centro, etc. Pero vean lo que ocurre, en realidad es un desorden de resultados. Más o menos homogéneo, pero no tiene ninguna constante. Miren lo que ocurre con los que tienen mucho de la 1 en lectura. 95 Santiago, 95 Concepción, idénticos resultados. Esos dos, no, y 91 Punta Arenas. Observen lo que pasa en entrevista. Santiago 81 mantiene niveles altos, Concepción 90 mantiene niveles altos y 83 Punta Arenas mantiene niveles altos.
Y luego, por supuesto, si la segunda variante, 4,1 en Santiago en lectura, 4,1 Concepción en lectura y 8,3 en Punta Arenas, también obviamente ya tiende a aumentar, porque si bajó en la entrevista va a verse de alguna manera ahí el impacto de esa baja que se produce en la entrevista. Entonces, por ejemplo, Santiago 18%, Concepción 10%, que el que menos tiende a hacer Chávez, también me llama mucho la atención, porque yo la escucho cada rato en Concepción, y Punta Arenas 16%. O sea, pero eso no dice nada, porque uno podría pensar Concepción y Santiago, mayor población, en fin, la densidad, ya lo dijimos, lo se dijo antes, pero Punta Arenas, ¿qué tiene que ver Punta Arenas en esto? O sea, Punta Arenas es una ciudad que está en el extremo sur de Chile y además con influencia en última instancia respecto a la Argentina. O sea, no hay ninguna relación. Observe lo que ocurre ahora con aquellos que tienen menos TRA en la 1. Iquique, 79,1. Coyhaique, 70,0. Esas dos ciudades, miren lo que les pasa en entrevistas. Más o menos de la misma manera van cambiando. Iquique baja a 50% y aumenta a 45% la segunda variante, 50 y 45 la que está al lado, porque en la medida que baja, aumenta la otra. Y miren lo que pasa en Coyhaique, más o menos lo mismo, 50 y 38,7, y aparece muy también alta la tercera variante en Coyhaique, 11%, lo que yo creo que resulta más o menos significativo, al menos marcable. Pero ¿qué tiene que ver Iquique con una influencia probablemente peruana, boliviana, con Coyhaique? O sea, no hay ninguna relación. Esto pareciera más bien estar en la lógica de una cierta evolución hacia las tendencias de 2 y 3, de la variante 2 y de la variante 3. Y luego tenemos un grupito que se comporta más o menos similar, que apunta al promedio que habíamos visto antes, que son La Serena, 87,5, Temuco, 87,5 y Valparaíso, 83,3. Ese es un grupo que más o menos se mueve en el promedio. Y también baja más o menos en el promedio de lo que había en la entrevista, 73,5 La Serena, 72,5 Valparaíso y 62,5 se bajó un poco más Temuco. Pero se comporta también como un grupo homogéneo, pero nuevamente uno podría decir, Valparaíso y La Serena tienen cierta cercanía. Yo habría esperado más cercanía entre Valparaíso y Santiago, obviamente, y no entre Valparaíso y La Serena, pero ya, por último están en el centro norte, no sé. Pero ¿qué tiene que ver Temuco en eso? Por una influencia indígena. Porque ahí podríamos pensar que la influencia mapuche sí está teniendo algún efecto en esa comunidad, porque ahí hay mucho mapuche que coexiste con la comunidad hispana, por llamarlo de alguna manera, o chilena. Pero nuevamente, los resultados que uno podría observar, 3 grupos de resultados que no tienen en realidad una relación. Lo que sí es interesante es ver que el discurso, la modalidad discursiva, sí incide en la variación. O sea, todo lo que estaba en la columna de lectura, primera modalidad, otro 4, baja en entrevista. A todos les pasa. Baja proporcionalmente, podríamos decir. Hay una baja proporcional. Los que bajaron, los que tenían poco o tenían menos en la variante 1 y tenían más en la variante 2, bajan mucho más en entrevista en la variante 1 y aumentan en la variante 2. Este grupo del medio, que va más o menos con los promedios, también baja. 87,5 La Serena, 73,5, Valparaíso 83, 72, y sube un poco, ¿no? 26,2, 27,5, Temuco 87,5, perdón, Temuco 87,5, baja 62 y sube un poquito más a 30 y un poquito en la última variante 7,5%. Y los que tenían menos variante, que se tendían a concentrar en otro, 4, 3, etcétera, que son Santiago, Concepción y Punta Arenas, baja moderadamente también a 81, 90, 83 y suben un poquito, 10% Concepción, 18% Santiago y 16% La Serena. En otras palabras, la modalidad discursiva sí está incidiendo y es muy probable que incida también en aquellos apartados que aún no hemos podido analizar, por ejemplo, vocales. Probablemente eso que veíamos de vocales, que los números se disparaban de la O y la U,
probablemente en lectura haya un poco más de labialización y bajen estos resultados a lo que uno espera. Y probablemente también la labiodental y la bilabial y la oclusiva tengan comportamientos muy diferentes en entrevista, que es algo que estamos esperando. Está trabajando Magali con esos resultados y vamos a ver qué ocurre, digamos, cuánto se mueven esos resultados. Lo que yo creo que se van a mover de manera homogénea igual, eso sí. Entonces, bueno, de las 4 variantes de entrada, los profesionales chilenos optan por la primera variante, otros 4, y por la segunda variante, 8, 4. Independientemente de la modalidad discursiva que emplean. La variante 4 aparece escasamente, y la última variante, como ya lo dijimos, 4, no apareció, no se manifestó en ninguna ocasión. Segundo, la lectura en voz alta tiende a favorecer más la aparición de la variante tra, la primera, mientras que la entrevista provoca la aparición de cha, cuya producción incluso puede llegar al 50% de las realizaciones en algunas ciudades como Iquique y Coyhaique, si mal no recuerdo. Y siguiente, al parecer no se ve incidencia clara de la variable diatópica en los resultados de la variación de tra. En efecto, las ciudades más proclives a tra, Santiago y Concepción, se comportan de manera similar, pero también Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile. A su vez, las ciudades con tendencia a tra, Iquique y Coyhaique, muestran también comportamientos muy similares, a pesar de los 4.000 kilómetros que los separan y con entornos geolingüísticos muy diferentes. Entonces, bueno, obviamente estamos en presencia de una situación que la modalidad puede tener que ver, pero variación diatópica, o sea, eso explica que no sean reconocidas las personas como del norte, del centro, del sur, de ninguna. Otro dato más hacia abajo. ¿Viene ahora? Sí. Yo creo que podría ser útil explicar un poco la simbología, porque es complejo. Por favor. Es que no me la sé. Es una pregunta difícil, colega. Bueno, la simbología es la simbología, ¿puedo volver ahí? La simbología de la variante 1 es el primer elemento es posdental, tra, y el segundo elemento, o sea, la cha, posdental, y el segundo elemento es apicolvelar, trabajo, y podría pensarse en una especie ahí de africada, incluso algunos han postulado que habría una africada. Obviamente esa fricada tiende a ser más fuerte en el segundo caso, en donde la T, aunque no se ve bien, no tiene la base, o sea, no tiene dentalización, sino que es apicolvelar, 8, efectivamente la lengua más arriba, y tiende a fusionar la R. El elemento, claro, el elemento fricativo es un poco mayor, que no estaba. El elemento oclusivo es más fuerte y por eso la T es grande, por decirlo de alguna manera, y superíndice, la R más pequeñita, con rasgo de fricción, eso representa la T invertida. Y la tercera invierte porque el elemento de fricción es más fuerte y el elemento de oclusión es más débil. Siguen siendo apicolvelar las dos, y africada también, podría postularse una africada, que es el caso de 8, o sea, claramente, por algo a Frey lo conectaba. Por algo, ahí estaba la razón en general, cuando se busca reírse de alguien, en términos de la oralidad, lo que se busca son las fricciones. Por eso hoyo, por eso rica, por eso, por eso ocho, hoyo, son los elementos que siempre están jugando, o también los nombres, por ejemplo, que también está demostrado que hay nombres que tienen marcas, claro, porque no solo son nombres en inglés, Bryatan, Jonathan, Jamilé, esos nombres así, inglés, que además son Bryatan, Jamilé, o sea, son también con marca social, por eso tienen marca como nombre. Esto ya está publicado por el profesor Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, ese es, no sé si hay algo que se me escape, Héctor. Muy bien.